El día de la gran selección imperial, la consorte Shu Su Jinyue la acusó falsamente de ensuciar su vestido. Como resultado, el emperador Pei Ling la entregó sin dudar. La desterró con el príncipe Su, el más inútil de la capital. Todo el harén imperial se burló de su desgracia. La consorte Shu Su Jinyue aprovechaba su rostro idéntico al de aquel viejo amor. La obligó a arrodillarse durante 2 horas como supuesto castigo justo. El emperador Pei Ling lo permitió sin parpadear, pero durante el banquete de cumpleaños. En el instante en que el emperador Pei Ling vio con claridad su rostro, hizo añicos la copa de 9 dragones que sostenía en la mano. Solo en ese momento comprendió la terrible verdad. Aquella mujer que buscó con locura por 10 años y jamás pudo encontrar, resultó ser ella todo el tiempo. Antes de abandonar el palacio, la emperatriz viuda la llamó en privado. Ella era su sobrina directa, una joven de alta alcurnia y gran valor. Hace medio mes, él había prometido otorgarle el rango de consorte noble. El emperador Pei Ling la miró suspirando con profunda tristeza. Le recordó su salud delicada. Pasó 13 años en el Valle del Rey de la Medicina en Bianzhou. Sus padres sentían una enorme culpa por su ausencia. Por ello rogaron que se le otorgara un destino digno en la corte. Su Majestad el emperador también había aceptado la petición en aquel entonces. Pero ahora, debido a los caprichos de la consorte Shu Su Jinyue, el emperador Pei Ling quería expulsarla. Quería enviarla lejos del palacio real de inmediato. ¿Acaso esa consorte era tan favorecida? La emperatriz viuda guardó un largo silencio antes de responder con gravedad. Finalmente pronunció unas palabras firmes. Su Majestad el emperador la amaba profundamente. La trataba como a su esposa legítima. Los jóvenes de familias nobles solían tener sirvientas y concubinas. Era la costumbre en las grandes mansiones. Pero dentro de aquellos altos muros imperiales, rodeado de tantas mujeres hermosas que lo acompañaban cada día, él consideraba únicamente a la consorte Shu Su Jinyue como su verdadera esposa. Ella recordó que el soberano prometió dejarla elegir esposo entre los príncipes. Le permitió seleccionar a su compañero si no entraba al harén. El príncipe Jing la había encontrado por casualidad antes. Él era un hombre de inmensos conocimientos. Poseía una presencia sumamente distinguida. Al enterarse de la situación de la joven, decidió entrar al palacio de inmediato. Declaró que albergaba un afecto profundo y sincero por ella. Le preguntó qué opinaba al respecto. Ante tal situación tan compleja, ella ya no tenía margen para rechazar la propuesta. Justo cuando se disponían a agradecer el gesto, desde el exterior del salón llegó un eco suave. Se escuchó una voz femenina sumamente melodiosa y gentil. Los asuntos del matrimonio sagrado también debían depender de los designios del cielo. Por ello, ordenó preparar un contenedor con varas de la suerte. Sugirió que la señorita Chu Xiniang tomara una al azar. El destino decidiría con qué príncipe debía casarse definitivamente. La recién llegada era la consorte Shu Su Jinyue. Aseguró que todo era por decreto de su majestad el emperador. La emperatriz viuda frunció el ceño con descontento, pero al final no pronunció ninguna palabra de objeción. Después de todo, ella no era la madre biológica del soberano actual. La joven no tuvo más opción que tomar el contenedor de bambú. Lo agitó ligeramente y sin interés. El resultado apuntaba al príncipe Su, el más inepto de todos. Al escuchar esas palabras, incluso la emperatriz viuda la miró con asombro. Ella había crecido en Bianzhou desde su infancia. No conocía los secretos de la alta sociedad de la capital. Tampoco lograba comprender la razón de la intriga. Todos reaccionaban de forma muy extraña al nombrar a ese príncipe. Pero a pesar de las dudas, su destino matrimonial quedó sellado de esa manera tan abrupta. Al salir del palacio Xining, ella suspiró aliviada. Pensó que no entrar al harén del palacio era lo mejor para su vida. Aquel vestido lujoso jamás había sido manchado por sus manos. Pero la consorte Shu Su Jinyue gozaba del favor imperial. Por lo tanto, su palabra era la ley absoluta en la corte. No había forma alguna de defenderse ante tal injusticia. Si el futuro continuaba de esa misma manera, estaba condenada a soportar amarguras durante el resto de sus días. El viento soplaba entre los sauces. Los pabellones se reflejaban en el agua. Caminó por el sendero del palacio para salir, pero a mitad del trayecto divisó un carruaje imperial que se aproximaba con extrema lentitud. El eunuco le preguntó si ella era la señorita Chu Xiniang. Le ordenó levantar el rostro para responder al soberano. Al llegar al palacio, ella se había cruzado con el eunuco Li un par de veces. Para asegurar un trato cordial en la corte, le había entregado algunas piezas de oro fino. Por eso existía cierta familiaridad y respeto entre ambos. El eunuco actuaba así por temor a que ella cometiera una imprudencia. Quería evitar que ofendiera directamente al emperador Pei Ling. Ella recordó un detalle crucial del pasado. Él había prometido a la consorte Shu Su Jinyue que jamás la vería. El soberano mencionó que ella provenía de Bianzhou. El emperador Pei Ling deseaba hacerle una sola pregunta. Ella quedó completamente desconcertada. Justo cuando intentaba responder con calma,
Una voz conocida interrumpió el silencio desde la entrada. La consorte Shu Su Jinyue preguntó si el soberano la buscaba a ella. Le reclamó con amargura que hubiese roto su promesa de no ver a la joven. El emperador Pei-Ling soltó una risa baja y resignada. Aseguró que solo deseaba hacerle una pregunta breve a la señorita. Ella se negó al aceptar la situación. Exigió un castigo inmediato y preguntó cómo lo harían. Ordenó que la joven permaneciera arrodillada por 2 horas. La consorte Shu Su Jinyue insistió durante un largo rato. Finalmente, el emperador Pei-Ling cedió a la petición. Concedió el castigo y ella regresó a casa con pasos tambaleantes. Estuvo a punto de caer al suelo. Su madre observó los moretones en las rodillas de la joven. Destrozó una taza de té llena de rabia. Sin pretenderlo, la mujer reveló una verdad oculta. Confesó que esperaba que sus rasgos se parecieran a los de la consorte Shu. Pensó que así lograría ganarse el afecto del emperador Pei-Ling. Nadie imaginó que el soberano no mostraría ningún interés por ella. Dedujo que no se parecía tanto a la amada del emperador. Pero la familia ignoraba la realidad. El día de la selección imperial, el emperador Pei-Ling ni siquiera miró el rostro de la joven. Le preguntó el significado de aquellas palabras. Quiso saber la identidad de esa misteriosa mujer. Se trataba de una joven que el soberano conoció. Una dama de sus años de juventud en Bianzhou. Si ella estuviera presente hoy, podría haber ocupado el trono de la emperatriz con total facilidad. Por desgracia, el soberano temía que sus enemigos intentaran hacerle daño. Debido a ese temor, jamás permitió que su retrato se hiciera público. Ella comprendió que esa era la verdadera razón para obligarla a entrar. Durante sus 13 años en el Valle del Rey de la Medicina, sus padres jamás se preocuparon por su bienestar. Resultaba sospechoso que la trajeran de regreso a la mansión tan repentinamente. En ese instante, ella rompió todo lazo afectivo con sus progenitores. A los pocos días se celebró su matrimonio con el príncipe Su Pei Changfeng. La noche de la boda, el mismísimo monarca asistió al festejo. El novio preguntó el motivo de la visita de su hermano. Le recordó que compartían la misma sangre real. El soberano afirmó que debía estar presente en sus nupcias imperiales. El novio le reclamó que conocía su rechazo al matrimonio. Le sugirió que si en verdad estimaba a su hermano menor, se llevara a la novia con él de inmediato. La joven entendió perfectamente la situación en ese momento. Comprendió la extraña actitud de la consorte Shu y de la emperatriz viuda. Su nuevo esposo y compañero de vida resultó ser un hombre calificado por todos como un inepto. El soberano le recriminó sus palabras absurdas. La hija del clan Chu era famosa por su extraordinaria belleza. Afirmó que era digna de ser su esposa. El príncipe Su Pei Changfeng hizo un gesto de desdén. Extendió la mano con la intención de retirar el velo nupcial. Deseaba comprobar por sí mismo los rasgos de la novia. Comentó que así saldrían de dudas de inmediato. Todos los presentes rompieron en ruidosas carcajadas. Le advirtieron que no ganaba nada quejándose de esa manera. Le aconsejaron tener cuidado, pues la novia podría echarlo de la cama. Las mujeres de ese clan eran hermosas. Le sugirieron mantener la calma y aceptar su fortuna. Aseguraron que no perdería nada con esa unión. Le pidieron que en el futuro la llevara consigo para celebrar juntos. El emperador Pei-Ling exigió orden ante tal audacia. Los invitados aceptaron el regaño entre risas. La puerta se cerró y el bullicio del palacio quedó fuera. El príncipe Su Pei Changfeng retiró el velo nupcial rojo. Le reclamó a la joven el gran problema que le causaba. Le preguntó si estaba al tanto de los hechos. Le contó que debido a su compromiso matrimonial, el príncipe Jing fue a buscarlo para iniciar una pelea. Decidió dejar a un lado las quejas estériles. Reconoció que la suerte de la joven era lamentable. El príncipe Jing era un hombre verdaderamente sobresaliente, y sus sentimientos hacia ella eran completamente sinceros. No entendía la razón por la que terminó casada con él. Calificó las decisiones de su hermano como absurdas. Afirmó que el soberano perdía el juicio por una mujer. Hablaba con una rapidez asombrosa. La joven no tuvo tiempo de responder a sus comentarios. El hombre continuó soltando una queja tras otra. Gracias a eso, ella descubrió que él deseaba evitar la boda. Pero el emperador Pei-Ling insistió en el matrimonio. Incluso le obsequió un valioso corcel de pelaje rojizo. Lo envió directamente a su residencia ducal. El príncipe Su contempló al animal por largo rato. Al final aceptó la orden imperial de mala gana. Los arreglos del monarca para este matrimonio se debieron únicamente a los caprichos de la consorte Shu. Al concluir su extenso relato, el príncipe Su Pei Changfeng tomó una taza de té. Ella le pidió que se detuviera un momento. El hombre le preguntó sobre su verdadera relación con el príncipe Jing. Mencionó que la personalidad de su hermano solía ser fría y sumamente distante con todos. Jamás lo había visto actuar de una forma tan impulsiva. Ella respondió sinceramente que no sabía nada. El príncipe Su Pei Changfeng la observó con sospecha. Intentaba descubrir algún secreto oculto en sus palabras. La emperatriz viuda aseguraba que el príncipe Jing la amaba, pero en realidad
Ellos solo habían coincidido durante un viaje por los senderos. Compartieron un tramo del camino en completo silencio. Apenas intercambiaron un par de frases casuales. Esa noche, el príncipe Su Pei Changfeng durmió en el suelo de la alcoba. El silencio reinó tras las palabras. Mencionó que no deseaba aprovecharse de su situación matrimonial. Ella había vivido en el Valle del Rey de la Medicina desde niña. El viejo maestro del valle permanecía en silencio durante todo el día. En esos 13 años, solo el aprendiz de medicina y el criado Chongming la acompañaron. Al pasar el tiempo, ella también se acostumbró a guardar un silencio absoluto. Era la primera vez que alguien le hablaba con tanta insistencia. La joven quedó completamente sorprendida. Lamentó profundamente que su esposo tuviera que dormir en el suelo. Propuso que a la noche siguiente intercambiaran los lugares. Él aclaró de inmediato que no lo hacía por lástima. Afirmó que desde su nacimiento detestaba la comodidad de las camas. Prefería recostarse directamente sobre el suelo. A la mañana siguiente, el príncipe Su Pei Changfeng ya había desaparecido sin dejar rastro. Según las sirvientas de la residencia ducal, el hombre había salido a montar a caballo con unos amigos. El príncipe solía dedicar todo su tiempo a esos pasatiempos. Aseguraron que no tenía la intención de ignorarla voluntariamente. La joven no le dio ninguna importancia al asunto. Respondió que no había problema y que solo preguntaba por casualidad. La mansión era enorme y los sirvientes estaban muy ocupados. El príncipe Su Pei Changfeng rechazaba la idea de formar un hogar. Ni siquiera había aceptado esposas secundarias ni concubinas en su hogar. No buscaba mujeres hermosas ni se preocupaba por los lazos matrimoniales. Eso demostraba que conservaba la rebeldía y el entusiasmo de la juventud. Solo le interesaba divertirse. Pasar el día entero con ella resultaba aburrido. No encontraría ningún tipo de distracción a su lado. Ella se sentó sola frente a la mesa. Jugó una partida de ajedrez contra sí misma. Pasó todo el día analizando los movimientos. El príncipe exclamó que el corcel era verdaderamente salvaje. Afirmó que valió la pena esperar tanto tiempo por el animal. Le preguntó la razón por la que estaba sentada afuera. Le pidió disculpas admitiendo que olvidó por completo su nuevo matrimonio. Cuestionó la gracia de jugar al ajedrez en soledad. Se ofreció para acompañarla y ella levantó la mirada para observarlo. Lo miró con atención. Sin haber pasado mucho tiempo, comprendió que se había equivocado con él. Sus movimientos en el tablero eran pésimos y solía arrepentirse constantemente. El príncipe se quejó de haber colocado mal su pieza. Pidió detener la partida de inmediato. Aseguró que cambiaría su jugada previa. Mencionó que su hermano mayor poseía grandes habilidades. Un estratega brillante capaz de dominar el mundo entero. Alabó la destreza de las manos de la joven. Sugirió que si surgía la oportunidad, podría organizar un encuentro para que ambos compitieran. Su hermano era el emperador Pei Ling, quien ocupaba el trono. Pero entre ella y ese soberano, existía un viejo resentimiento que los unía profundamente. Ella apretó los puños mientras reflexionaba sobre el pasado. Decidió cambiar el rumbo de la conversación de inmediato. Mencionó que en el pasado conoció a un hombre misterioso. Aquel individuo poseía una habilidad extraordinaria en el ajedrez. Ella bajó las manos en silencio esperando la reacción del príncipe. El príncipe Su Pei Changfeng hizo un gesto de desdén. Respondió con un tono de indiscutible superioridad. Aseguró que ese sujeto jamás podría vencer al monarca actual. El príncipe mantenía sus viejas costumbres. Salía de la mansión al amanecer y regresaba entrada la noche. Pero a partir de cierto día, comenzó a buscar pequeños obsequios para dejarlos sobre su mesa. Le entregaba pasteles recién horneados con gran delicadeza. Incluso se arrodillaba ante el fogón para prepararle remedios. Le recriminó que antes solo consumía brebajes oscuros. Afirmó que el olor de esas medicinas era insoportable. Ella recordó que en el pasado consumía sustancias más amargas. En los últimos años su salud había mejorado notablemente. Por esa razón dejó de tomar esos remedios diarios. Explicó que esas hierbas eran solo recetas del maestro para su bienestar. El príncipe mencionó que el soberano poseía un hongo espiritual precioso, un tesoro extremadamente raro en el mundo de los mortales. Aseguró que si ella lograba consumirlo, lograría curar todas sus dolencias de forma definitiva. Ella conocía esa planta sagrada. El viejo maestro del valle la mencionaba con frecuencia. Lamentaba no haber podido encontrarla a lo largo de los años. Le sugirió que olvidara el asunto por completo. Sin embargo, el príncipe Su Pei Changfeng entró a sus habitaciones. Se cambió de vestimenta rápidamente. Montó su caballo y partió directo hacia el palacio. La joven permaneció sentada esperándolo en la residencia. Soportó el frío viento de la tarde en soledad. El príncipe Su Pei Changfeng regresó finalmente a la casa. Llevaban ya un tiempo considerable de casados. Era la primera vez que él mostraba tanta seriedad. Relató que al ingresar al salón principal, la consorte Shu Su Jinyue se encontraba de pie junto al trono. Al escuchar que el príncipe solicitaba el hongo espiritual, ella intervino provocando un gran disgusto en el monarca.
El emperador Pei Ling rechazó la petición de inmediato. El príncipe Su Pei Changfeng pateó un asiento con furia. La calificó despectivamente como una simple suplantadora. Afirmó que si su hermano no estuviera buscando a la verdadera, esa mujer jamás habría tenido el derecho de actuar con tanta soberbia. Le pidió que no se preocupara. Aseguró que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Prometió que conseguiría la planta medicinal para ella. Ella permaneció contemplándolo en completo silencio. La joven esbozó una ligera sonrisa. Afirmó que el pastel de osmanto era sumamente dulce. Ella se sentía completamente reconfortada en ese momento. El rostro del príncipe Su Pei Changfeng se suavizó, mientras los pétalos de los melocotoneros caían con suavidad. Los capullos se posaban sobre los hombros de la joven. El adorno de su corona brillaba. El hombre levantó el brazo, pero se detuvo por unos instantes. Al final no se atrevió a tocarla formalmente. Solo se limitó a murmurar con voz baja. El príncipe declaró con orgullo su propia visión. Afirmó que perder ante otros en cualquier disputa resultaba una situación sumamente vergonzosa. El príncipe era un buen hombre. Trataba a la joven con inmenso respeto. Ella recordó que el cumpleaños de su esposo se aproximaba. Deseaba devolverle las atenciones recibidas. Por ello decidió confeccionar un saquito de fragancia. Era el único obsequio adecuado que lograba imaginar. El guardaespaldas del príncipe le había comentado algo importante. Mencionó que a su señor no le interesaban las joyas valiosas. En cambio, valoraba los caballos más que a su vida. Agregó que el saquito de fragancia de su amo se había perdido. Necesitaba un reemplazo de forma urgente. Ella se dirigió sola hacia el mercado de telas. Pero justo al elegir los hilos y salir del local, un carruaje desbocado avanzó a gran velocidad hacia ella. No tuvo tiempo suficiente para apartarse del camino. Mientras su mente se llenaba de confusión y pánico, fue jalada firmemente hacia un pecho amplio y protector. Observó el carruaje perderse a lo lejos por la calle. Permaneció inmóvil debido a la fuerte impresión. Detrás del hombre, en los balcones de la posada, los testigos gritaban asombrados por lo ocurrido. Ella se preguntó si ese individuo la había rescatado, lanzándose directamente desde lo alto del edificio para salvarla. Las linternas iluminaban toda la avenida principal. Al recuperar la calma, contempló al caballero que apareció de la nada. Lo reconoció de inmediato y le preguntó con sorpresa el motivo de su presencia. El hombre afirmó que la buscó durante 2 largos años. La joven quedó atónita. Aquel sujeto era el mismo con quien compitió en el ajedrez. En el pasado, ella cumplía una misión del maestro. Debía entregar una misiva a un viejo aliado. Durante su viaje de regreso al valle, encontró un desafío público. El ganador recibiría 300 monedas de plata como recompensa. En ese momento, un ladrón le había robado su dinero. Se encontraba desamparada, así que aceptó el reto y jugó a la orilla del río. Ninguno de los dos reveló su nombre real ni su procedencia. No pronunciaron una sola palabra. Finalmente ella obtuvo la victoria por un estrecho margen. Guardó las monedas y se marchó del lugar sin mirar atrás. El hombre le preguntó por qué lo evitaba. Confesó que desde aquel encuentro en el río, no había dejado de pensar en ella ni un instante. Ella se asustó ante tal declaración. Los finos hilos de seda cayeron directamente sobre el suelo. Se mancharon de polvo en un segundo. Había invertido mucho tiempo seleccionando los tonos. Buscaba los patrones ideales para el saquito de su esposo. Al ver la seda arruinada sintió una gran pena. Se apresuró a recoger los materiales del piso. El caballero le pidió disculpas de inmediato. Prometió que compensaría el valor de la tela dañada. Ella rechazó la oferta con cortesía. Señaló que él ya había protegido su vida antes. Le expresó su más sincero agradecimiento por el rescate. Sin embargo, añadió una aclaración crucial. Le informó solemnemente que ya había contraído matrimonio. El hombre repitió las palabras con absoluta incredulidad y dolor. Ella asintió indicando que debía regresar a su residencia de inmediato. Mencionó que alguien la aguardaba en su hogar, sin esperar una respuesta por parte del caballero. Se dio la vuelta y se alejó con paso firme. El noble permaneció inmóvil en medio de la calle como una estatua. Ella ingresó al patio principal de la mansión. El príncipe Su Pei Changfeng practicaba sus movimientos con la espada. Al verla llegar detuvo sus ejercicios. Le dedicó un gesto juguetón con la mirada. Llamó a la joven usando un tono muy afectuoso. Ella sonrió ante la ocurrencia de su esposo. Recordó que días atrás, mientras ella pintaba el árbol de melocotón del jardín, el príncipe permanecía a su lado observando cada trazo. Le preguntó de pronto si notaba alguna imperfección en la escena. Ella frunció el ceño con duda. El hombre arrancó con fuerza una pequeña rama florecida. Levantó el rostro con orgullo y afirmó tener la respuesta exacta. Alabó las dotes artísticas de la joven, mientras él dominaba las artes de la guerra. Aseguró que sin duda alguna formaban una pareja perfecta ante el cielo. Ella guardó silencio mostrando timidez ante el elogio. Justo al intentar ponerse de pie, estuvo a punto de perder el equilibrio. El príncipe reaccionó rápido sosteniéndola entre sus brazos.
Sus manos se posaron firmemente sobre la cintura de ella. Ella levantó la mirada, encontrándose directamente con los ojos de él. Pasaron unos breves instantes en silencio. Las mejillas de ambos se tiñeron de un intenso color carmín. Desde aquel día en el jardín, desde ese momento él la llamó así a diario de forma constante. El hombre decidió permanecer en la mansión y dejó de montar a caballo. Pasaba las jornadas practicando con su espada en el jardín. Un mensajero anunció que su majestad exigía su presencia en palacio. El rostro del príncipe Su Pei Changfeng se ensombreció de inmediato. Desde el día en que solicitó el hongo espiritual precioso, la relación entre ambos hermanos de sangre real había descendido hasta un punto completamente gélido. El príncipe Su Pei Changfeng evitaba mencionar el nombre del monarca. El hombre se puso de pie con gran firmeza, resopló con absoluto desdén ante la orden, caminó hacia la salida mostrando un semblante muy serio. A mitad del trayecto se dio la vuelta de forma repentina. Informó a la joven que iría al Palacio Imperial. Se despidió usando su apelativo afectuoso de siempre. Parecía haber regresado solo para escuchar una palabra de aliento suya. Mostró una sonrisa sincera y se marchó con paso apresurado. El príncipe Su Pei Changfeng regresó al caer la tarde. Se recostó directamente sobre el piso de piedra del salón. Levantó la mirada mostrando un gesto de total satisfacción. Mencionó que la consorte Shu Su Jinyue provocó la furia del soberano. Afirmó que el monarca estuvo a punto de agredirla directamente. Ella guardó un silencio reflexivo por unos instantes. Preguntó el motivo por el cual fue convocado a la corte. Explicó que el monarca solo deseaba su compañía para beber. Compartieron unas copas de vino en el salón. El soberano se mostraba sumamente inquieto y atormentado por dentro. Sufría una aflicción verdaderamente profunda y dolorosa. Murmuraba frases extrañas sin parar. Mencionaba la firme intención de recuperar a una persona amada. El príncipe no deseaba involucrarse en esos asuntos complejos. Por esa razón no hizo más preguntas sobre los problemas reales. La joven prefirió no meditar demasiado en aquellas palabras. Consideró que la invitación era un intento de reconciliación política. Preguntó si los hermanos habían hecho las paces formalmente. El príncipe asintió, confirmando que así era. Recordó que al día siguiente se celebraría su cumpleaños. El soberano ordenó organizar un gran banquete en la corte real. Por ello decidió dejar de lado sus antiguos resentimientos. Además de eso, reveló que logró conseguir otro hongo espiritual de 9 nodos. El preciado tesoro llegaría a la capital en pocos días. Ya no dependían de la buena voluntad del monarca. Ella sabía que esas plantas medicinales eran casi imposibles de hallar. Su costo en oro era incalculable. Requería una fortuna en riquezas. Preguntó a su esposo qué inmenso sacrificio había realizado por conseguirlo. El príncipe restó importancia al asunto con un ademán. Recordó la promesa que le había hecho formalmente. Afirmó que la palabra de un hombre era sagrada. Esa noche ella terminó de coser el saquito de fragancia. La luz de la luna brillaba con un tono gélido. El patio estaba cubierto por los pétalos caídos. Al amanecer del día siguiente, ella y el príncipe Su Pei Changfeng ingresaron al palacio. El hombre se dirigió a los aposentos del soberano. Mientras tanto, ella entró directamente al palacio Xining. La emperatriz viuda comenzó a hablar sobre la consorte. Exhaló un suspiro profundo. Afirmó que jamás había visto al emperador enfurecerse de tal manera. Dedujo que la consorte Shu Su Jinyue perdería su posición privilegiada. Agregó un detalle. Desde la llegada de esa mujer a los aposentos reales, el emperador Peiling le había otorgado un afecto desmedido. Concedía cada uno de sus caprichos. Todo porque no lograba encontrar a la verdadera joven del pasado. Esa búsqueda infructuosa lo había sumido en la desesperación. Solo al mirar ese rostro idéntico hallaba un poco de paz. Su repentina e inesperada ira en la corte actual hacía sospechar a la mujer que el monarca ya encontró a la original. Quizás en ese mismo instante, el edicto de nombramiento y el sello de la emperatriz estaban listos. Al escuchar las revelaciones de la anciana dama, la joven bajó la mirada y guardó silencio. Ella era la madre adoptiva del soberano. Lo había criado desde su infancia en la corte. Tenía el derecho de hablar sobre esos temas familiares, pero en su posición actual, si se atrevía a comentar de más en ese salón, ni con todas las vidas posibles se salvaría del castigo imperial. Antes de pasar mucho tiempo, oyó la voz del príncipe Su Pei Changfeng desde el exterior del recinto. Llamó a la joven con su tono alegre. Al presenciar la prisa de su hijo, la emperatriz viuda soltó una ligera carcajada. Expresó al príncipe el gran aprecio que sentía por su joven esposa. Le recordó la inmensa fortuna de haberla recibido en su hogar. Deseó que ambos mantuvieran la felicidad en su matrimonio. Señaló que la pregunta de la madre era redundante. Al abandonar el palacio Xining, entregó el saquito de fragancia terminado a su esposo. El hombre lo colocó de inmediato en su cinturón de seda. Dejó escapar una carcajada llena de sincera alegría. Prometió que el próximo año confeccionaría un obsequio similar para ella. Caminaron juntos hacia el gran salón del banquete. Tomaron sus asientos correspondientes en la mesa.
ella divisó la presencia del príncipe Jing. Recientemente había logrado averiguar algunos detalles importantes. Aquel noble de semblante frío e imperturbable no gozaba del favor real. Su linaje era considerado inferior, al no contar con el favor del monarca. Su infancia había sido mucho más trágica que la de los otros príncipes. En ese momento el hombre permanecía sentado a la mesa. Al divisar a la joven junto al príncipe Su Pei Changfeng, apretó los labios ligeramente y desvió la mirada con rapidez. Durante el trayecto hacia el salón, ella había escuchado ciertos rumores. Se decía que pocos días atrás, el noble había rechazado una propuesta de matrimonio muy ventajosa. Comentaban en secreto que al calcular su destino con su fecha de nacimiento, estaba condenado a pasar el resto de sus días en absoluta soledad. El príncipe Su Pei Changfeng la llamó por su apelativo cariñoso. Colocó con delicadeza unos pasteles dentro de su plato. Aquel gesto interrumpió de inmediato las reflexiones de la joven. Poco después, el emperador Peiling ingresó formalmente al gran salón. Mantuvo la mirada fija hacia el frente. Caminó con paso firme hacia el trono de la plataforma alta. Levantó la copa de 9 dragones para dirigirse a su hermano. Mencionó que se celebraba una fecha sumamente importante. Expresó sus deseos de que el matrimonio compartiera una larga vida. Justo al terminar sus palabras, los ojos del soberano se posaron directamente sobre el rostro de ella. La joven se quedó completamente inmóvil por la sorpresa. El motivo era evidente. El día anterior, se había cruzado en la calle con el poderoso monarca del imperio. En ese instante, por muy distraída que fuese, logró comprender toda la verdad. Aquella amada que el soberano buscaba con tanta desesperación era ella misma. Sin embargo, el emperador Peiling demostró su templanza de gobernante. En un abrir y cerrar de ojos retiró la mirada de la joven. Continuó con el brindis mostrando una serenidad absoluta y un semblante imperturbable. Deseó que la unión fuera duradera. Afirmó que la existencia humana apenas alcanzaba un siglo de duración. Al concluir el discurso, tomó asiento de inmediato en su trono de oro. No volvió a dirigir la mirada hacia la mesa de los esposos. Ella apretó las manos con fuerza en ese momento. Las palmas le sudaban debido a la intensa tensión del encuentro. Justo en medio de ese instante de silencio, uno de los invitados observó a la pareja real. Pronunció unas palabras burlonas para romper el hielo. Se dirigió al novio. Mencionó que llevaba mucho tiempo sin compartir los festejos habituales de la corte. El invitado confesó que antes de llegar al banquete sentía una gran intriga. Deseaba conocer los motivos de su larga ausencia de los círculos nobles. Señaló que la razón era evidente ahora. Había obtenido un magnífico corcel y al mismo tiempo poseía una bella esposa que lo hacía lucir sumamente dichoso. El príncipe Su Pei Changfeng sonrió con ligereza. Prometió que buscaría el tiempo necesario para beber con sus conocidos en el futuro. Aseguró que organizarían una reunión. Un crujido agudo e inesperado interrumpió abruptamente la amena conversación. Las palabras del príncipe Su Pei Changfeng se cortaron de inmediato. Todos los presentes levantaron la cabeza hacia la mesa principal con asombro. Descubrieron que la valiosa copa que el soberano sostenía en su mano había sido reducida a fragmentos debido a la fuerza de su agarre. Uno de los ministros preguntó con voz temblorosa si su majestad sufría alguna dolencia. Quiso saber si el monarca se encontraba bien de salud. El príncipe Su Pei Changfeng frunció el ceño observando fijamente a su hermano. No pronunció una sola palabra. El emperador Peiling respondió con frialdad que no ocurría nada grave. Añadió que solo sentía cierto pesar al recordar a aquel corcel. Mostró una sonrisa forzada ante los presentes. Sugirió que algunos perdían sus posesiones más preciadas y a sus seres amados. Ella bajó la cabeza de inmediato. Recordó con total claridad un suceso pasado. La noche en que su esposo regresó ebrio del Palacio Imperial a la mansión, mencionó que el soberano estaba decidido a recuperar a una mujer de su juventud. Tras reflexionar con calma, consideró que él era el soberano. El dueño de todo el imperio no tramaría planes bajos contra una dama. Pensó que el incidente de la copa no traería mayores consecuencias para ellos. Las jornadas posteriores transcurrieron con absoluta tranquilidad en la residencia. Sin embargo, comenzó a notar un cambio extraño en el manejo de la casa. Los gastos parecían reducirse notablemente. Sorprendió a los sirvientes murmurando ocultos en un rincón del patio. Se quejaban de que el pago de sus salarios se retrasó por 5 días. Al contraer matrimonio, ella había descubierto un secreto de su esposo. Aunque aparentaba ser un desocupado, el príncipe manejaba numerosos negocios rentables. Poseía una fortuna considerable que le aseguraba grandes ingresos. Al unir las pistas comprendió la realidad. Para conseguir la medicina de la joven, el hombre había agotado prácticamente todos sus recursos financieros. Ella consumió el hongo espiritual de 9 nodos con gratitud, aquella planta que su esposo mandó traer con tanto esfuerzo. El príncipe apretó los puños con ansiedad y preguntó si sentía mejoría. Deseaba conocer los efectos del remedio. Respondió que se sentía mucho más aliviada. Sin embargo, era imposible que una dolencia crónica sanara con tanta rapidez.
Le pidió que no mintiera solo para tranquilizar su corazón. Apenas transcurrida media hora desde la primera dosis, el hombre volvió a indagar sobre su estado de salud actual. Ella contempló las facciones atractivas de su esposo. En esos 2 meses de convivencia, el afecto entre ambos creció constantemente. Él permanecía a su lado para jugar al ajedrez. Regresaba a la mansión cargado de dulces tradicionales. E incluso gastó su riqueza por conseguir el hongo espiritual de 9 nodos. Mientras tanto, sus propios padres de sangre solo buscaban aprovecharse de ella, con la única excepción de su maestro del valle. El príncipe fue el primer hombre en protegerla con total sinceridad. Ese inmenso favor sería muy difícil de pagar. Le preguntó si su falta de salida se debía a problemas económicos. Quiso saber si se había quedado sin dinero. El hombre dejó escapar una ruidosa carcajada. Le preguntó en qué estaba pensando. El príncipe no reveló sus verdaderos pensamientos. Aquel día cabalgó sin descanso durante horas. Regresó satisfecho a la residencia ducal, pero encontró a su recién desposada compañera, jugando al ajedrez en soledad en medio del patio desierto. Él había vivido rodeado de lujos y aduladores siempre. Su existencia transcurría entre atenciones constantes. Jamás conoció el significado de la preocupación. Pero en ese breve instante, sintió un dolor agudo e inesperado en el pecho. Simplemente no soportaba verla pasar el tiempo en el desamparo. Al día siguiente la llevó a la residencia de la princesa mayor. Su entusiasmo era muy evidente. Señaló una maceta con orquídeas. Explicó que su tía la mandó traer directamente de Bianzhou. Era un ejemplar sumamente costoso. Le pidió que se acercara a observarla. Quiso saber si se parecía a la vegetación de su antiguo valle. Prometió que si resultaba de su agrado, él mismo se encargaría de pedírsela a su tía. Ella contempló la planta por un momento. Era un ejemplar verdaderamente hermoso. Poseía el mismo esplendor que las flores del Valle del Rey de la Medicina. Justo cuando se disponía a responder con calma, una voz profunda resonó desde el sendero de piedra del jardín. El emperador Pei-Ling preguntó si era de su agrado y ofreció otorgársela. El príncipe cuestionó la intromisión de su hermano. La mirada del monarca se posó en el saquito de fragancia de su cinturón. Luego desvió sus ojos hacia ella con total frialdad. Ella realizó una reverencia con profundo respeto. Informó que si deseaba la planta floral, su propio esposo se encargaría de comprarla. El semblante tenso del príncipe Su Pei Changfeng se suavizó notablemente. Afirmó con orgullo que así se harían las cosas. El monarca asintió comprendiendo la distancia impuesta. Poco después llegó el mediodía. La princesa mayor los invitó a compartir la mesa del almuerzo. Mencionaron al soberano actual. Explicaron que padecía una fuerte jaqueca. Al retirarse a las habitaciones de invitados, ella exhaló un suspiro. Sin una razón clara, todo su cuerpo temblaba de intensa inquietud. Apretó los puños decidida a revelar la verdad al regresar a casa. Le contaría cada detalle de su pasado con el soberano. El emperador Pei-Ling era el hermano de su esposo, mientras que ella era la legítima cónyuge de la casa. Consideró que era un asunto de extrema seriedad. No debía mantener oculto ese secreto por más tiempo. No había motivos para callar. Pero al comenzar a comer, una de las sirvientas derramó té por accidente sobre su fino ropaje. Al presenciar el desastre en la prenda, la princesa mayor se mostró muy apenada. Indicó que había vestidos limpios en las alcobas del oeste. Sugirió que fuera a cambiarse mientras su esposo intentaba levantarse. Sin embargo, la anciana dama lo detuvo colocándole la mano encima. Aseguró que en su propia residencia no correría peligro alguno. Mencionó que llevaban mucho tiempo sin conversar en la intimidad familiar. Le pidió permanecer sentado para disfrutar de una amena charla. Ella caminó con pasos ligeros a lo largo de los pasillos. Pasó a un costado del senador del jardín. Ingresó finalmente a uno de los pabellones apartados. Entró a la habitación dispuesta a buscar las prendas secas. Justo al desatar el broche de su cinturón, oyó a alguien suspirar con profunda pesadumbre muy cerca de ella. Una voz solemne anunció que llevaba esperándola largo rato. Ella se dio la vuelta alarmada. El emperador Pei-Ling apareció caminando desde el fondo del biombo. Mencionó el evidente recelo con el que ella salía de su residencia. Explicó que siempre caminaba muy cerca de su esposo en los banquetes. Confesó que requirió de un gran ingenio para propiciar ese encuentro a solas. Ella se mordió los labios retrocediendo con desconfianza hacia la salida. El soberano admitió haber involucrado a la dueña de casa en su plan. Afirmó que solo le mencionó un asunto menor. Le dijo que deseaba indagar sobre el bienestar de su hermano menor. La dama aceptó colaborar sin dudar del motivo. Antes de contraer matrimonio, el príncipe Su Pei Changfeng ignoraba los asuntos del amor. Era considerado un hombre frío e indiferente con las damas. La anciana dama deseaba que la pareja mantuviera una perfecta armonía conyugal. Supuso que el monarca le entregaría sabios consejos. Le indicaría la forma de asegurar el afecto de su esposo. Pero ella ignoraba la realidad. Todo aquello era solo una farsa tramada por el emperador Pei-Ling. Las intenciones ocultas de ese hombre no podían ser reveladas con facilidad. Ella le exigió con firmeza conocer sus verdaderos propósitos. El soberano detuvo sus pasos al instante.
Levantó las cejas mostrando gran serenidad. Le pidió que abandonara su actitud defensiva. Aseguró que no actuaría de forma baja ni deshonesta. Explicó que solo deseaba pedirle una disculpa sincera por los agravios del pasado. Admitió que el castigo de las rodillas fue muy doloroso. Añadió el asunto del hongo espiritual precioso. Afirmó que jamás imaginó que ella fuera quien lo necesitaba con urgencia. Ella optó por guardar un silencio absoluto, sintiéndose con la garganta reseca. El soberano continuó hablando. Afirmó que si hubiese sabido a tiempo que ella era la hija de la familia Chu, jamás se la habría entregado al príncipe Su Pei Changfeng. Si la noche en que ambos celebraron su boda, él hubiese permitido que ocurriera el rito ante todos los invitados presentes. Deseaba haber sido él quien retirara su velo nupcial rojo. No habría cometido un error tras otro en la corte. Ahora se arrepentía profundamente de sus decisiones. Durante las últimas 2 semanas, cada vez que llegaba la medianoche, en el instante en que cerraba los ojos, solo veía aquella vara de la suerte con el nombre del príncipe. Recordaba los adornos rojos de boda que cubrían la residencia ducal. Pero ella ya había cumplido con los ritos matrimoniales sagrados. Era la legítima y respetada esposa de su hermano. Se había convertido legalmente en su cuñada. Al soberano no le importaba esa condición. Mencionó con desdén que su hermano menor siempre fue un libertino, un hombre de costumbres extravagantes, cuyo único interés eran los corceles salvajes. Recordó que bastó un solo caballo para que aceptara la boda. Explicó que mandó buscar a los mejores animales por todo el territorio. Prometió que usaría 100 de ellos para realizar un intercambio justo. Estaba seguro de que su hermano aceptaría la oferta. La joven se quedó completamente inmóvil. Se preguntó si su esposo accedería a tal propuesta imperial. Llevaban menos de 2 meses compartiendo la vida. El príncipe ya había realizado inmensos sacrificios por su bienestar. No sabía si él renunciaría a su mayor pasión por ella. Mientras ella apretaba las mangas de su vestido con angustia, la puerta de madera fue destrozada de una fuerte patada. Con unos pasos rápidos y decididos, vio al príncipe Su Pei Changfeng cruzar el umbral con furia. Mostraba una sonrisa sumamente gélida en su rostro. Avanzó con determinación hacia el centro del salón. Sujetó con violencia las vestiduras del emperador Peiling. Le propinó un fuerte golpe directo en el rostro. La joven tembló ante tal nivel de violencia, justo cuando intentaba intervenir para detenerlos. El monarca dejó escapar una risa baja y gélida. Se limpió el rastro de sangre de los labios. Se dirigió a la señorita Chu Xinyan. Le ordenó retirarse del aposento de inmediato. Luego contempló fijamente a su hermano menor. Mencionó que el príncipe finalmente había madurado. Reconoció que encontró a alguien a quien deseaba proteger de verdad, y estaba dispuesto a mostrar las garras ante el mismísimo monarca. Afirmó sentirse complacido por ese cambio de actitud. El príncipe le exigió que dejara de actuar. Le recriminó haber expulsado a la joven de la corte real y haber entregado el hongo espiritual a otra mujer. El esposo de la joven se mostraba sumamente airado. Le reclamó que sus lamentos llegaban demasiado tarde. Cuestionó el descaro de sus propuestas de intercambio. Rechazó categóricamente cualquier trato que involucrara corceles. Afirmó que no la entregaría ni por 1000 animales finos. Estaba dispuesto a abandonar su pasión por los caballos para siempre. El soberano guardó silencio conteniendo la respiración ante la negativa. El príncipe la miró con profunda ternura. Le pidió con suavidad que aguardara afuera del salón. Ambos hermanos dirigieron sus miradas hacia ella al mismo tiempo. Los ojos del monarca reflejaban una profunda oscuridad, mientras que la mirada de su esposo transmitía una inmensa calma. Ella sintió con firmeza prometiendo que esperaría su regreso. Desde el interior de la estancia se oyeron ruidos de golpes. La disputa se prolongó por un buen rato. El príncipe Su Pei Changfeng salió finalmente de las habitaciones. Tenía rastros de sangre en la frente y en la comisura de los labios. Extendió la mano y sujetó la muñeca de la joven. Le indicó que regresaran a casa. El soberano alzó la voz desde el interior del salón. Mencionó que la oferta permanecía en pie. Si el príncipe lograba cumplir con el desafío impuesto, ella se convertiría en su verdadera esposa ante el imperio. El príncipe Su Pei Changfeng apretó los dientes con indignación. Respondió que no necesitaba sus advertencias. La tensión política entre ambos hermanos llegó a su límite. Se acordó un enfrentamiento militar en las fronteras del imperio. El príncipe partiría al frente de las tropas. Si conseguía derrotar al enemigo y regresar victorioso, se consideraría el ganador de la disputa. Lo que causó gran asombro en la corte fue la noticia que se difundió al día siguiente. El príncipe Jing también se presentó ante el trono. Solicitó marchar junto al ejército del frente. El emperador Peiling se negó al principio. Al ver la firmeza de su hermano, el príncipe Jing permaneció inmóvil. El soberano no tuvo más opción que ceder. Autorizó la partida de ambos nobles hacia la guerra. La noche previa a la marcha de los ejércitos, ella y el príncipe Su Pei Changfeng compartieron la alcoba. Sin embargo, en esta ocasión, ella se apartó hacia un lado de la cama de madera.
Le ofreció descansar en el lecho principal. Bajo la luz de las velas, el príncipe se quedó perplejo por unos instantes. Tras un largo silencio, prefirió posponer la conversación hasta su regreso triunfal. Ambos cerraron los ojos intentando conciliar el sueño. Al amanecer, ella acudió a despedirlo y divisó al príncipe Jing. El príncipe Jing ya se había coordinado previamente con su hermano. Le hizo un leve ademán de despedida con la mano. El príncipe Su Pei Changfeng se apartó a unos cuantos pasos. Ella logró escuchar claramente las palabras del príncipe Jing. Se dirigió a la hija del clan Chu. Preguntó si ella albergaba un resentimiento tan profundo. Recordó los sucesos de su juventud en aquellos senderos del bosque. En aquella ocasión, él resultó herido por un arma, y ella se encargó de aplicarle los remedios curativos. A cambio, él combatió con éxito a los bandidos de la montaña. Desde ese momento se consideraron almas gemelas y confidentes. Al enterarse de que el emperador Peiling planeaba entregarla, temió que cayera en un lugar lleno de intrigas y peligros. Por esa razón se armó de valor para solicitar su mano. En sus pensamientos de aquel entonces, planeaba que si ella ingresaba formalmente a su residencia, le prepararía un extenso terreno para cultivar sus hierbas medicinales. Le otorgaría el manejo de varios negocios prósperos. Aunque sus ingresos no eran inmensos, estaba dispuesto a entregarle todas sus riquezas. Incluso si ella rechazaba compartir el lecho matrimonial, se habría conformado con compartir los días como compañeros de vida. Ella se mordió el labio inferior con timidez. Apretó los pliegues de su vestido de seda. Pero al ver la perfecta armonía que unía al matrimonio actual, el hombre afirmó sentirse sumamente dichoso por su fortuna. Ella le sonrió y extrajo el amuleto de protección, un objeto sagrado que consiguió tras arrodillarse a rezar el día anterior. Había solicitado 2 piezas en el templo sagrado. Una de ellas ya la llevaba su esposo para la batalla. La pieza restante la guardaba en sus mangas para entregarla al príncipe Jing. El noble se quedó perplejo al recibir el presente. Sin pronunciar más palabras de despedida, montó su corcel y se alejó levantando una gran nube de polvo. Ella fue trasladada a los aposentos reales para acompañar a la emperatriz viuda. Era una orden directa del soberano actual. Contaba con la aprobación del príncipe Su Pei Changfeng. El esposo decidió confiar en su hermano. Por última vez, temía que al quedar la residencia ducal desierta, sus enemigos políticos atacaran a la joven. Sus padres intentaron visitarla en la corte en varias ocasiones, pero ella se negó a recibirlos en sus habitaciones. Al pasar las jornadas, los familiares desistieron de sus intentos y se marcharon. También coincidió una vez con la consorte Shu. La mujer mostraba un semblante lleno de amargura en el jardín imperial. Al ver a la joven, sus piernas flaquearon por el temor. Cayó de rodillas sobre el suelo de piedra del jardín. Al levantarse, confesó que al mirar su rostro supo el peligro que corría. Estaba decidida a evitar que ingresara al palacio imperial. Jamás imaginó que el emperador Peiling la recordaba a ella con tanta obsesión. Admitió que debía agradecerle su situación actual. Afirmó que nunca deseó ocupar el lecho del monarca. La consorte Shu derramó lágrimas mostrando una mueca de ironía. Reconoció que los momentos de mayor gloria y locura de su existencia se debieron únicamente a la suplantación de la joven. Ya no sabía si debía albergar odio hacia ella en su corazón. Su discurso fue interrumpido de forma abrupta. El emperador Peiling apareció deteniendo sus palabras. Avanzó con el ceño fruncido y ordenó a las sirvientas retirar a la mujer. Exigió su expulsión inmediata. Mandó recluir a la consorte Shu en el palacio Lanting. Decretó la prohibición absoluta de abandonar sus habitaciones en el futuro. Una vez que se llevaron a la prisionera, el monarca se dirigió a la joven usando un tono muy suave. Mencionó que llegaron valiosos cofres llenos de sedas y joyas preciosas. Ordenó trasladarlos a sus aposentos reales. Deseaba que ella seleccionara los mejores adornos. Ella rechazó los costosos obsequios sin dudar un instante. El semblante del monarca se ensombreció ante la negativa. Tras un prolongado silencio, el emperador Peiling hizo una pregunta. Indagó si ella la guardaba fidelidad absoluta a su hermano menor. Ella prefirió mantener los labios cerrados y no responder a su provocación. Al extenderse su estancia, el soberano acudía a visitarla a diario sin falta. Los servidores del palacio comenzaron a intercambiar miradas de sospecha y complicidad. La emperatriz viuda ordenó cerrar las puertas del salón. Preguntó directamente si ella era la misteriosa joven que el monarca buscaba. La joven asintió confirmando la suposición de la anciana. Explicó que el soberano siempre poseía un carácter obstinado, pero en el mundo de los mortales no existían remedios contra el pasado. La princesa mayor ingresó al salón principal. Reprochó con gran severidad la conducta del emperador Peiling ante el trono. Calificó sus acciones como una verdadera locura dinástica. Le recordó que la joven era la legítima esposa de su hermano de sangre. Le recriminó haber enviado al esposo a los peligros del frente, mientras mantenía a su cuñada cautiva dentro de la corte. Advirtió que sus decisiones provocarían el caos en el imperio. El emperador Peiling apretó los dientes con ira.
Declaró que no le importaban las consecuencias. Afirmó que su único deseo era retener a la persona amada a su lado. Había esperado ese momento durante muchos años de soledad. Cuestionó si buscar su propia felicidad constituía un delito. La princesa mayor calificó la acción como un gran error. Recordó los grandes logros del soberano en beneficio del pueblo del imperio, pero advirtió que si consumaba la afrenta contra su propio hermano, los cronistas reales registrarían su infamia en los libros de historia. Las futuras generaciones maldecirían su nombre por siempre. Cuestionó a quién pretendía complacer con tal bajeza. El emperador Pei Ling permaneció inmóvil sin pronunciar palabra alguna. Se encontraba en medio del gran salón. Mantuvo los ojos cerrados con profunda amargura. Tras una larga pausa, habló finalmente con pesadumbre. Informó que al amanecer llegó un mensaje por paloma mensajera. Indicaba que su hermano menor se encontraba desaparecido en combate. Al escuchar la trágica noticia, las piernas de la joven temblaron y su semblante se llenó de dolor. Cuestionó las verdaderas intenciones del monarca. Preguntó si su propósito real era destruir todo a su alrededor. Ella mantuvo los labios firmemente cerrados ante el soberano. Concluyó que el emperador Pei Ling actuaba por puro capricho. Afirmó con frialdad que él nunca la había amado de verdad. Le preguntó si estaba equivocado en su suposición. El monarca se defendió asegurando los grandes sacrificios de su búsqueda. Ella le recriminó que si en verdad guardaba fidelidad a ese recuerdo, no habría aceptado a la consorte Xu Su Jinyue en sus aposentos. Le recordó la facilidad con la que reemplazaba a las personas. Cuestionó que llamara amor verdadero a esa conducta tan inconstante. Señaló que él había retenido a esa mujer a su lado, pero fue incapaz de brindarle una protección sincera ante las intrigas. Todo se debió a que ella guardaba un parecido con el pasado. Preguntó si el soberano amaba a la persona o solo a la apariencia. Afirmó que sus obsesiones habían arruinado la vida de su propio hermano. Al expresar todos sus reproches acumulados, la joven esbozó una mueca llena de desprecio y frialdad. Le recriminó que ahora lamentara haber actuado con tanta lentitud en el pasado. Le pidió que reflexionara con total honestidad en su corazón. Cuestionó si al haberla encontrado un poco antes en sus viajes anteriores, o si la noche de las bodas hubiese impedido que el príncipe Su Pei Changfeng retirara su velo nupcial rojo, habría sido capaz de mantener sus sentimientos por el resto de sus días. Preguntó si de verdad la consideraría un tesoro insustituible ante el imperio. Nadie poseía un parecido tan exacto con la dama de sus recuerdos, pero advirtió que si en el futuro un rival poderoso ofreciera riquezas inmensas, si propusieran entregarle un reino entero a cambio de poseerla, le exigió jurar ante el cielo que se negaría rotundamente a aceptar semejante transacción comercial. Al ver que los labios del soberano temblaban sin responder, la joven lo contempló con una mirada llena de severidad. Le aconsejó que no pronunciara falsos juramentos de fidelidad absoluta. Su intento de intercambiarla en el pasado por 100 caballos finos demostraba que en sus pensamientos todo poseía un precio en la corte. Ella misma estaba incluida en esa visión material del mundo. El monarca dio muestras de una inmensa desesperación. Mostraba una profunda frustración al verse incapaz de comprender la realidad. Ella afirmó que aunque repitieran la historia miles de veces ante el cielo, sin importar el momento, elegiría siempre unirse a su legítimo esposo. El lugar que él ocupaba en su corazón jamás podría ser reemplazado por nadie. Le aconsejó rogar a los dioses por la supervivencia del guerrero en el frente. Tras pronunciar sus últimas palabras, se dio la vuelta de inmediato. Ignoró por completo el semblante pálido del emperador Pei Ling. Sin el vínculo de su esposo no existía lazo alguno entre ellos. Durante el transcurso de las jornadas posteriores en palacio, no volvió a cruzarse con el soberano en ningún rincón. Tampoco recibía noticias sobre el paradero del príncipe Su. A cada instante la angustia oprimía con fuerza el corazón de la joven. Por fortuna, al llegar el 7º día de espera, la princesa mayor entró apresuradamente al salón con un mensaje de los mensajeros. Anunció que su esposo había logrado sobrevivir a los peligros del frente. Explicó que el príncipe Jing arriesgó su propia vida para rescatarlo de la muerte. Añadió que ambos nobles combatieron con una ferocidad asombrosa destruyendo al enemigo. Se estimaba su pronto regreso a la capital en pocos días. Al escuchar las buenas noticias, ella exhaló un suspiro de alivio. Pocas horas antes de la llegada triunfal de las tropas imperiales, coincidió una vez más con el emperador Pei Ling en los salones. El monarca preparó una mesa de ajedrez mostrando un semblante muy sombrío. Le solicitó compartir una última partida de ajedrez antes de la despedida. Mientras la tempestad rugía en el exterior del palacio, ambos se sentaron frente a frente en la mesa. Permanecieron consumiendo las piezas hasta la llegada del amanecer. El soberano recordó un suceso del pasado, ocurrido hacía ya 2 largos años.
Recordó haber competido a la orilla del río contra numerosos contrincantes. Ella obtuvo la victoria en esa justa y esperó el regreso del noble en silencio. El monarca deseaba entablar una conversación sincera con esa misteriosa dama, pero ella desapareció del lugar de forma repentina sin dejar ningún rastro. En el juego actual, ella también consiguió alzarse con el triunfo definitivo. El soberano levantó la cabeza mostrando una gran pesadumbre en su mirada. Confesó que la victoria no aliviaba la amargura de su corazón. Le sugirió retirarse a descansar a sus habitaciones reales por esa noche. Aseguró que al amanecer se reuniría finalmente con su esposo. Al despuntar el alba de la jornada siguiente, la joven cruzó los umbrales de las puertas del palacio. En la avenida principal se presenciaba el ingreso solemne del gran ejército. Se colocó sobre las puntas de los pies buscando con la mirada entre la multitud. El guerrero que lideraba el frente lucía visiblemente más delgado y curtido por el sol. En su cinturón llevaba el saquito de fragancia que ella cosió con sus manos. Su amado compañero de vida y respetado esposo había demostrado finalmente su capacidad para proteger su propio hogar ante el imperio. Al divisar la presencia de la joven, el príncipe arqueó las cejas con alegría. Espoleó su corcel avanzando a gran velocidad hacia el lugar del encuentro. Extendió los brazos dispuesto a estrecharla firmemente. Bajo la cálida luz del sol, contuvo el aliento aproximándose con ternura. Su rostro reflejaba una inmensa y sincera felicidad por el reencuentro. La llamó dulcemente indicando su eterno afecto.